Saludos, bienvenidos. Hoy tenemos 10 de febrero, viernes o sábado, viernes 10 de febrero. Y vamos a leer el texto 12, capítulo 4, canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Shuka Uvacham Nama Parasmai Purushasya Bhuyasem Sat Udbhava Stana Nirodhalilayam Grihita Shakti Tritaya Yadhinam Antararbhavya Nupalaksya Vartmanem. La traducción es la siguiente. Shukadeva Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, quien para la creación del mundo material adopta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos, y sus caminos son inconcebibles. Vamos al significado escrito por Srila Prabhupada. Este mundo material es una manifestación de las tres modalidades conocidas como bondad, pasión e ignorancia. Y el Señor Supremo, para la creación, manutención y destrucción del universo material, adopta tres formas predominadoras, como Brahma, Vishnu y Shankara. Como Vishnu, Él entra en cada cuerpo creado del mundo material. Como Garbhodakasayi Vishnu, Él entra en cada universo. Y como Shirodakasayi Vishnu, entra en el cuerpo de cada ser viviente. Puesto que el Señor Sri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tattvas, recibe aquí el tratamiento de Parapumam, o sea, Purushottama, tal como se describe en la Bhagavad Gita 15:18. Él es el todo completo. Los Purusha Avataras son, por ende, sus expansiones plenarias. El Bhakti Yoga es el único proceso mediante el cual uno puede volverse apto para conocerlo. Como los filósofos empíricos y los yogis místicos no pueden concebir a la personalidad de Dios, Él recibe el nombre de Anupalaksya Vartmane, el Señor del Camino Inconcebible, o el Bhakti Yoga. Fin del comentario. Comentario breve. Un verso, que es el verso que inicia con toda esta sección, en donde vamos a ver las muestras de reverencia de parte de Shukadeva hacia Krishna. Y él comienza hoy justamente el verso diciendo: permítanme antes que otra cosa, permítanme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios. Y tal como hemos venido diciendo, vamos a observar en todas estas oraciones de él, vamos a observar un flujo, por un lado de devoción, claro, pero también vamos a ver una consistencia en cuanto a la filosofía, una comprensión filosófica profunda en esas oraciones. Y por esa razón, entonces, Prabhupada lo que va haciendo en cada verso es que toma cada oración, cada verso, y le da su explicación, ya que contiene suficiente información relevante y profunda en cuanto a la teología. Aquí Shukadeva Goswami dice: ofrezco mis reverencias a Krishna, quien, para la creación del mundo material,
adopta 3 modalidades de la naturaleza. Ese es el primero de los 3 puntos que Prabhupada señala en el significado, que el Señor Supremo adopta 3 diferentes formas para crear el mundo material. Prabhupada habló de ello, vamos a hablar un poco más nosotros. Número 2, que Él aparte reside en el cuerpo de todos, en la forma de del Paramatma, de la superalma. Y número 3, tercer punto, es que sus formas de actuar, sus caminos, Prabhupada también habló un poquito del tema, es inconcebible, es difícil tratar de, el intento uno puede hacerlo, pero es difícil captar a Dios con la propia comprensión de uno. Vamos entonces desde aquí. Prabhupada comienza describiendo y da una descripción un tanto técnica de cómo tenemos 3 modalidades en la configuración material. Esto ya lo sabemos: la pasión, la bondad y la oscuridad o la ignorancia. Y esa configuración triple, o esa configuración con 3 cualidades, está hecha de esa forma debido a que se requiere un proceso de creación, de manutención y destrucción. Las 3 actividades de creación, manutención y destrucción son correspondientes a las 3 modalidades, los 3 modos de bondad, pasión y oscuridad, siendo la pasión la cualidad necesaria para la creación de algo, siendo la bondad la cualidad necesaria para la manutención de las cosas, de todo, y principalmente aquí estamos hablando del universo, y siendo la cualidad de la oscuridad la necesaria para la destrucción de las cosas. Todos nosotros sabemos, y si no lo sabemos, tarde o temprano uno llega a darse cuenta que lo más difícil es mantener las cosas. Si bien es verdad, es muy común notar y darse cuenta que es difícil comenzar algo. Por ejemplo, es difícil comenzar, el primer paso es el más difícil, se dice con frecuencia, ¿no? Comenzar un proyecto, comenzar la dieta, comenzar el ejercicio. Es difícil posiblemente el primer paso, pero siempre requiere más esfuerzo el mantener las cosas, el mantener una relación, el mantener la salud. Siempre la manutención requiere mayor energía, porque la manutención requiere constancia. Si bien es verdad, empezar algo es difícil, pero mantenerlo es más difícil porque eso requiere constancia, entre otras cosas. Y es por esa razón que la cualidad de la bondad es la cualidad a la cual la Gita y Krishna nos estimula a que busquemos la cualidad de la bondad. Porque en esa cualidad de la bondad, que una de las características del modo de la bondad es que nos permite ser constantes, algo muy importante para la vida espiritual. Y bueno, entonces voy al verso aquí de vuelta. Prabhupada, después de hablar de esas 3 cualidades, señala que Krishna entonces adopta 3 formas, 3 deidades principales, como Vishnu, Brahma y Shiva. Ya que aquí la descripción es técnica, vamos a agregar un dato técnico más aquí. Y es que, bueno, no es una información nueva, pero vamos a mencionarlo. Aquí Prabhupada señala que Krishna entonces, para llevar a cabo la manutención, creación y destrucción, adopta estas 3 formas de Brahma, Vishnu y Shiva, Shankara. Prabhupada también señala en otras ocasiones que en realidad Vishnu, él sí es una encarnación directa de Krishna, a lo que técnicamente conoceríamos como Vishnu Tattva. O sea que Vishnu sí se cuenta como se le contaría como la personalidad de Dios. Y hay otras encarnaciones de Krishna, otras
manifestaciones de Krishna, que también técnicamente son llamados, entran en la categoría de Vishnu Tattva. Sabemos que en realidad todo lo que existe emana de Krishna. Y en un sentido, tanto ustedes como yo somos expansiones de Krishna. Todo es una expansión de Krishna y todos los seres vivos somos expansiones de Krishna. Hay ciertas expansiones, hay diferentes categorías, y una de esas categorías en la cual nosotros, ustedes y yo entramos, es la categoría de Jiva Tattva. La categoría de Jiva Tattva somos expansiones que no tenemos toda la potencia de Krishna. Tenemos cualidades de Krishna, todas las cualidades de Krishna, pero en cantidad muy diminuta. Esas son Jiva Tattva. Y todas esas Jiva Tattva se consideran esos sirvientes de Krishna. Jiva significa alma, son pequeñas almas. Y la otra categoría de expansiones es la categoría de Vishnu Tattva, las expansiones que son consideradas la personalidad de Dios, como ahí tenemos incluida a Nrisimhadeva, por ejemplo, y todas las demás expansiones. Krishna siendo la suprema personalidad de Dios, el origen de todo, el origen de todas las expansiones. Y todas las demás son Vishnu Tattvas, como Ramachandra, como el Señor Chaitanya, como Nrisimhadeva dijimos, como la encarnación tortuga, la encarnación pez y todas las que figuran en las escrituras y todas las otras que nunca no figuran en las escrituras, pero que sabemos que existen por el hecho de que son ilimitadas esas expansiones, ¿no? Ellas son Vishnu Tattva, que son expansiones consideradas también la personalidad de Dios. Ahora, volviendo aquí al verso, si bien es verdad, Prabhupada señala entonces que Krishna adopta, voy a subrayar un poco más desde arriba, voy a leer, el Señor Supremo para la creación, manutención y destrucción del mundo material adopta tres formas predominadoras como Brahma, Vishnu y Shankara, Shiva. Si bien es verdad, aquí Prabhupada describe que es el Señor Supremo quien adopta estas formas, él en otros momentos describe con mayor detalle que en realidad solo la persona de Vishnu es considerada Vishnu Tattva, o sea, una expansión directa de Krishna y considerada la personalidad de Dios. En el caso de Brahma y en el caso de Shankara, o vamos a comenzar con Brahma, en el caso de él, es una expansión Jiva Tattva, es una pequeña alma a quien Krishna le encarga esa labor de crear el mundo material, de darle forma al mundo material, o particularmente a cada universo. En cada universo hay un Brahma, que es una Jiva, una alma pequeñita, diminuta, pero hace unos versos atrás, Prabhupada decía que almas que tienen la confianza del Señor Supremo y la habilidad para entonces diseñar cada universo. Y en el caso de Shankara, en el caso de Shiva, que es encargado de la modalidad, el modo de la oscuridad, las escrituras también señalan que él no es una jiva ordinaria, como en el caso de Brahma, no es una jiva ordinaria, es una expansión de Krishna que se encarga de toda la modalidad de la ignorancia, de toda la modalidad de la oscuridad, muy similar al caso de Vishnu. Vamos con ellos dos. Vishnu es una expansión directa de Krishna y en todos sus intercambios, mientras se lleva a cabo, mientras ocurre todo el lapso de tiempo de un universo, esta persona de Vishnu interactúa con los semidioses y tal. Y ese Vishnu en todas sus interacciones es considerada la personalidad de Dios. Y como dije, es una expansión de Krishna. En el caso de Shankara, que sí es una expansión de Krishna, directa, es una expansión directa, y en todos los intercambios mientras ocurre el lapso de tiempo de un universo, en todos los intercambios con los demás, Sankara o Shiva, no es considerada la personalidad de Dios, como si es el caso de Vishnu, aún a pesar de que ambos son una expansión directa de Krishna.
Dicho de otra manera, el adorar a Vishnu sí le otorga a uno la liberación, sí le otorga a uno el servicio devocional, sí le otorga al alma la plenitud. Cuando el alma adora a Vishnu y sí, tiene la plenitud completa, porque Vishnu es una expansión directa de Krishna. Y el adorar a Shiva, a pesar de que es una expansión directa de Krishna, a pesar de que Shiva no es un alma ordinaria, no es un alma que entra en la categoría de Jiva Shakti, Jiva Tattva, adorar a Shiva no le otorga al alma la plenitud, porque Shiva, de vuelta, a pesar de ser una encarnación directa de Krishna, no es no es la suprema personalidad de Dios. Prabhupada describe en otros momentos que Shiva es el Señor Supremo que entra en contacto con la energía material, principalmente con la modalidad de la oscuridad de la energía material, y no es la suprema personalidad de Dios. No, el adorarlo a Él no va a otorgar los resultados del Bhakti. Por lo tanto, solamente el Señor Supremo en su forma de Vishnu es considerada la personalidad de Dios. Ok, seguimos descendiendo. Entonces Prabhupada también da una información aquí técnica que no es nueva a estas alturas del Bhagavatam. Él describe aquí brevemente a la forma triple de Vishnu, que también es, cuando hablamos de Vishnu, él mismo es todo un tema profundo e interesante. Vishnu, aquí no lo vamos a mencionar mucho, pero brevemente podríamos decir que tenemos a Krishna en Vrindavan que toca la flauta y que está todo el tiempo, sí, llevando a las vacas a pastar y conviviendo con todos sus amigos, sus amigas, los amigos de su papá, o sea, sus tíos, sus tías. Y ese Krishna entonces extrae de sí mismo una persona, la suprema personalidad de Dios, Swayam Krishna, extrae de sí mismo una persona. Y esta segunda persona que extrae de sí mismo va a crear el mundo material. Lo estoy poniendo con palabras de una manera así muy simplista. Y esta persona es Vishnu. Entonces este Vishnu se encarga de todo el mundo material. Y ese Vishnu, a su vez, se expande en otras dos formas de Vishnu. Así que el tema de Vishnu como tal, el tema que lo abarca a él, nos va a informar que hay tres tipos de Vishnu, siendo al primero de ellos se le llama Mahavishnu, porque es el más grande. Ese Mahavishnu es el que va a crear todos los universos. En realidad es él el que va a crear a partir de los poros de su cuerpo. Él se recuesta en el océano causal, el primer Vishnu, el Mahavishnu, y a partir de los poros de él salen pequeñas burbujitas y cada una de ellas es un universo. Es así como lo describe el Bhagavatam. Y luego ese Mahavishnu, que es el primero, saca de sí mismo otro segundo Vishnu, es un segundo Vishnu, y él entra en cada universo. En realidad, esto puede causar una confusión porque, si bien es verdad, el primer Mahavishnu es uno solo porque está acostado en el océano causal, cuando hablamos del segundo Vishnu, hablamos de un segundo, pero son muchos, solo que es una segunda categoría, pero son muchos Vishnus número 2, digamos, porque así como un jugador de fútbol que tiene la camiseta puesta y cada uno tiene un número. Este segundo Vishnu se pone una camiseta, ¿no? Y con el número 2, obviamente no usa camiseta, pero para usar nada más el ejemplo. Todos ellos, este segundo Vishnu, tienen el mismo número, el segundo Vishnu, y entran en cada universo. Para entonces, ya con este segundo Vishnu, es del abdomen de este segundo Vishnu que sale la flor de loto en la cual va a nacer el señor Brahma. Y el señor Brahma entonces crea el universo, crea los planetas, los cuerpos, etc. Y ahora aquí tenemos la aparición de un tercer Vishnu. Como digo, puede causar confusión porque ya dijimos que hay muchos Vishnus número 2 y ahora estamos hablando de un tercer Vishnu, una tercera categoría de Vishnu. Y este tercero, Prabhupada lo habló aquí como
Kshirodaka Sai Vishnu. Cada uno de ellos tiene su nombre, claro. El primero es el Mahavishnu o Garbhodaka, Karanodaka Sai Vishnu. Es el primero. Aquí Prabhupada no incluye el nombre del primero. Pero sí el nombre del Vishnu número 2 y el Vishnu número 3. El Vishnu número 2 es Garbhodaka Sai Vishnu. Y el número 3, que es el que entra en el corazón de cada ser viviente, cada hormiga, cada ser humano, es el que entra en cada átomo. Este es Kshirodaka Sai Vishnu. Sigo leyendo aquí para que veamos cómo Prabhupada lo sigue desarrollando. Prabhupada dice que el Señor Sri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tattvas. Voy a bajar un poco más. Esto también es relevante. Prabhupada habla aquí de los Purusha Avataras. Estos 3 Vishnus de los cuales acabamos de hablar, cuando nos queremos referir a ellos en conjunto, las escrituras hablan de los Purusha Avataras, porque ellos también, vamos a ver, porque hablando en un sentido técnico, un avatara es una persona que desciende para ayudar. Siempre alguien que desciende para ayudar es alguien que viene de parte del Señor Supremo. Y ese avatara puede ser una expansión directa de Krishna, así como en el caso del Señor Ramachandra, como en el caso de Nrisimhadeva, y como en el caso de Chaitanya Mahaprabhu, son avataras que son expansiones directas de Krishna. Y hay otro tipo de avataras que son expansiones jiva, o sea, son almas diminutas, pero que Krishna les encarga la tarea de venir y ayudar. Como en el caso de Jesucristo, por ejemplo, el caso de Prabhupada también, que son avataras que también descienden con la misma misión, pero no son la suprema personalidad de Dios, no son la personalidad de Dios, sino que ellos mismos se definen a sí mismos como hijo de Dios, como sirviente de Dios. Y aquí entonces Prabhupada habló de los Purusha Avataras. Siempre que leamos acerca de los Purusha Avataras, podemos saber y podemos reconocer que las escrituras están hablando de este conjunto de 3 Vishnus. Ellos son los Purusha Avataras. Y bueno, aquí en el tema de los avataras y en el tema de Vishnu, abarcamos entonces el segundo punto de la oración de Shukadeva Goswami. Y en el último punto decía, sus caminos son inconcebibles, refiriéndose a que no es tan fácil comprender toda la verdad relacionada con Krishna. Sus caminos son inconcebibles. Y Prabhupada hace referencia a ese punto hacia el final del comentario diciendo que los filósofos empíricos y los yogis místicos no pueden concebir a la personalidad de Dios. Este es un punto también importante. Y es que el Señor Supremo, si bien es verdad hay tanta información, aquí hemos estado hablando de estos diferentes tipos de expansiones que son Jiva Tattva, expansiones que son Vishnu Tattva. Hemos hablado de los diferentes avatares, hemos hablado de los Vishnus, pero algo muy interesante con Krishna es que, a diferencia de una persona ordinaria, cualquier persona, por ejemplo, hoy por hoy es muy conocido el punto y el hecho de que nuestras propias vidas, el momento histórico en el que estamos, nuestras propias vidas son muy vulnerables en el sentido de que como usamos tantos aparatos, prácticamente cada persona tiene un teléfono, por ejemplo, en el cual en ese teléfono está registrada prácticamente toda la información o mucha información de esa persona. Entonces somos muy vulnerables porque grandes empresas conocen mucho de nosotros. Como se dice, el conocimiento es poder. Y entre más alguien conoce de mí, tiene mayor capacidad de influir sobre mí. Así que el hecho de que nos conozcan mucho no es algo muy bueno en el mundo material o para una persona ordinaria. Y curiosamente con Krishna es algo diferente porque uno pudiera conocer mucho acerca de Krishna, todos los datos. Ahora hablamos nada más unos breves datos acerca de sus expansiones y sus avatares.
pero nosotros pudiéramos conocer mucho y memorizar mucho, rastrear toda la información que hay de Krishna, acerca de Krishna en las escrituras, y aún así, teniendo toda la información de Krishna, no podríamos ser capaces de conocerlo completamente, diferente a nosotros, como dije. Pero con Krishna es diferente porque para poder captar realmente a Krishna, es lo que Prabhupada señala en este tercer punto, hace falta, y lo dijimos hace unos días, lo señalábamos, hace falta que Krishna se deje, hace falta que Krishna se muestre él a sí mismo y diga, aquí estoy yo, este soy yo. Aún a pesar de que hayamos leído y estudiado y memorizado y comprendido tantas cosas acerca de Krishna, es únicamente hasta que Krishna deja verse, deja ver su rostro, deja ver quién es Él. Es a ese momento en el que podemos entonces comprender y captar bien quién es Krishna. Esta es una cita que aparece en el 10º canto del Bhagavatam, 10:87-27. Voy a leerlo. Este ser supremo no se puede alcanzar mediante la argumentación o aplicando el poder del cerebro independiente de uno o estudiando muchas escrituras. Más bien, solo puede alcanzar el ser, esa gran persona, solo lo puede alcanzar aquella persona, aquel devoto, a quien el Ser Supremo elige favorecer. A esa persona, el Ser Supremo le revela su propia forma, verdadera y personal. Y nosotros, nuestro intento es, a través del sistema de Bhakti Yoga, sí, aprender muchas cosas, memorizar, como lo hemos hecho hoy, comprender algunos puntos, con la idea de agradar al Señor Supremo, con la idea de que cuando Él se siente agradado con nosotros, tal como en el caso de Madre Yasoda, es el mejor ejemplo de esto que estamos hablando, cuando Madre Yasoda termina amarrándolo a Krishna. Y los acharyas señalan que aquella escena muy conocida en la cual ella no logra, le faltan todavía 2 dedos, una medida de 2 dedos para que la cuerda amarre a Krishna. Y los acharyas señalan que esos 2 dedos faltantes es que uno es el esfuerzo propio del devoto por aprender, por desarrollarse, por aprender nuevas cosas, en fin, por crecer él mismo, por mejorar en la vida devocional. Y número 2 es que Krishna, cuando ve el esfuerzo de la persona, entonces él se entrega, él se muestra, se entrega, se deja atrapar. Así que eso es lo que podríamos decir en relación a los 3 puntos de Shukadeva Goswami. Voy a leer a Bhaktin Wendy. Saludos, Wendy. Creo que hoy sí ha ocurrido ya varias veces que me he fijado que su pregunta entra hacia el final de la lectura y queda por fuera, pero hoy sí, vamos a leerla. Hare Krishna, mis reverencias. Muchísimas gracias por su valioso servicio. ¿Podría contarnos un poco más sobre Garbhoda Sai Vishnu, por favor? ¿En dónde puedo leer sobre dichas expansiones? Mil gracias. Vamos a ver. Prabhupada aquí y allá va dando por diferentes porciones, va dando información sobre los diferentes Vishnus. No es que haya, digamos, un solo capítulo o un solo verso en el que Prabhupada da todos los detalles juntos. Eso para responder a la pregunta de dónde se puede leer más. Aquí mismo en el Bhagavatam hay algunas descripciones. Algo que es muy útil para este tipo de temas, voy a ir aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Y podemos usar el buscador que tiene aquí el Veda Base. Y aquí nos regala todas las citas, todas las ocasiones en donde Prabhupada habla de Garbhoda Sai Vishnu. Aquí en la parte izquierda de la pantalla aparecen las citas. Y por ejemplo aquí encontramos, vamos a ver, en este 7.9.33 podemos entrar aquí y vamos a ver que Prabhupada le dedica más tiempo al tema. Ok, así que esa es una forma muy útil para rastrear diferentes temas. Y bueno, ahí están prácticamente toda la obra de Prabhupada. ¿Qué más podría decir sobre este Garbhoda Sai Vishnu? El Garbhoda Sai es el segundo.
Al inicio, cuando el señor Brahma nace, también esto lo describe el Bhagavatam, cuando el señor Brahma nace, él no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer, él se da cuenta que está allí, él está solito, y hacia todos lados a donde él mira, pues no hay nada, todo está vacío, y él se da cuenta que está sentado sobre una flor de loto, y lo que le queda, lo que a él se le ocurre es ver qué hay en esa flor de loto, así que desciende durante mucho tiempo, desciende por todo el tallo de la flor hasta llegar al abdomen del Señor Krishna, del Señor Vishnu. Pero él no se encuentra con el Señor Vishnu, él va y todavía perplejo y desconcertado, vuelve hasta su posición arriba, su posición original, y le queda entonces ahora meditar. Y no, antes de eso, recibe de parte del Señor Vishnu la orientación de que haga meditación, de que haga austeridades. Y el Señor Vishnu, quien es su padre, podemos decir, este segundo Vishnu, Garbhodakasaya Vishnu, le indica que tiene que meditar. Entonces, el Señor Brahma entra en una meditación, se dedica por mucho tiempo a meditar, y en esa meditación él logra, por la gracia de su padre, que es Garbhodakasaya Vishnu, el segundo Vishnu, logra entonces escuchar la flauta del Señor Krishna, logra captar lo que hay en el mundo espiritual, especialmente en Vrindavan, y él observa todo lo que hay allí, y observando toda esa belleza, entonces se dispone a crear y darle forma y color y todo lo demás al universo que le tocó. Y esa es un poco la relación que hay entre el señor Brahma, que también fue mencionado aquí, y Garbhodakasaya Vishnu, este segundo Vishnu. Ok, entonces sí, ahí vamos a detenernos. Que tengan entonces un excelente día. Bueno, ya, muchas gracias. Sí, saludos, Wendy. Y saludos a todos los demás. Que tengan un excelente día. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.